Quería hablar del sacrificio que Dios hace. En todos los pensamientos de los hombres no hay nada que alcanza este hecho, que el Dios creador, el que hace todas las cosas, aquel al cual todo pertenece, se haya sacrificado por nosotros. Ha hecho un sacrificio enorme para nosotros. Y luego en el himno decimos, ¿quieres decir que esto es para mí? Esta es la pregunta. En la música, la entonación de la pregunta se pierde, pero dice, ¿será cierto que es para mí? ¿Cuán importante es? Aunque algunos o todos aquí seamos salvos por la sangre del Señor Jesús, que nos demos más y más cuenta de la grandeza de este sacrificio. No hay nada en todos los pensamientos humanos, como he dicho ya, que puede compararse con esto. Claro que yo no he leído ni he pensado en todos los pensamientos de los hombres, pero en todos los que se he oído y todas las circunstancias que muestran lo que pasa de pensar de otra forma, vemos que destaca esto. Dios mismo se ha sacrificado por nosotros. Y no lo encuentras en ninguna parte. Solamente quería hablar de esto. Y cito algunas escrituras. Después de apuntarlos pensé, había muchos más. Y a lo mejor no son los más indicados, no lo sé. Pero miremoslo primero, a ver si nos demos cuenta más y más de lo que Dios ha hecho por nosotros. En Romanos 5:8 dice, mas Dios, ya hay este más aquí, quiere decir, pero Dios, primero había hablado de nuestra condición y nuestra manera de pensar. Todas las diferencias que hay, no se trata de unos mejores que otros en este sentido. Todos estamos perdidos. Por esto Dios se sacrificó por nosotros, por los perdidos, para mí y para ti. Yo sé que no es muy cortés empezar primero de uno mismo y luego del otro. Para ti y para mí. Parece que es más normal, ¿no? Pero en esto no. Aquí se trata de cada uno primero por sí solo, que llega a convencerse, convertirse, cambiar en su misma manera de pensar, desde la posición del hombre perdido. ¿Por qué está perdido? Está perdido porque no ha confiado en Dios. ¿Tú conoces a alguno así? Pues yo también. Todos somos así. Somos personas que dudemos de la bondad de Dios. Tenemos abundantes pruebas del amor de Dios para cada uno de nosotros. Pero todos, por naturaleza, pensamos primero yo, primero mis pensamientos. Pero Dios muestra lo que cambia todo, su amor para con nosotros.
Antes de esto habla de personas que que merecen que se les ame, que hagan cosas buenas. Todo está bien en su lugar. Pero Dios no depende de nuestras buenas intenciones o lo que a nosotros nos parece que cosas buenas que tenemos. Depende de su bondad y enfrenta nuestro amor a nuestra perdición. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque es así. Dios es amor, pero la muestra, ¿por qué quiere decir la muestra? La muestra nos da luz sobre la cosa. De dos cosas se dice Dios en su palabra, que es luz, Dios es luz, y luego Dios es amor. Dos cosas solamente, que es. De muchas cosas explica otras características de Dios, pero de estas dos cosas, Dios es amor, Dios es luz. La luz viene por el Evangelio, las buenas noticias que tiene para cada uno de los hombres que quieren escuchar hoy. Que dejen sus ideas y piensan, esto viene de uno que está por encima diría a todos en nombre de Cristo. Lo dijo así, lo profetizó y esto cumplió de espalda. Pero luego este pueblo pues vio a él y muchos de ellos todavía le ven a él herido en la cruz. Los sufrimientos físicos de esta posición son increíbles, sin duda. Es una maldad terrible que escogió esta manera de hacer sufrir a las personas. Pues así entró él. Fue su propia decisión. Fue el deseo del Padre para nosotros, que Él pagase absolutamente todo lo que merecíamos, no solamente en sentido, diremos, del castigo que necesitábamos solamente, sino para librarnos de todo aquello. De manera que dice, estos de este pueblo llegaban a decir, pero otra vez algo diferente, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, no sobre nosotros, no sobre ellos. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios está predicando la sanación de nuestro estado de distancia de Él. Se acerca a nosotros. Y luego pasamos a otra escritura. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Es precioso esto, ¿verdad? Podemos decir que bien esto. Por una parte, la verdad, las cosas como son, los malos que somos, todo esto está juzgado. Y lo que hay ahora es la misericordia, el amor de Dios.
para con nosotros. La misericordia por una parte, la verdad por otro. Se unieron. ¿Qué regla humana, qué justicia humana puede hacer esto? Pueden castigar al mal, los pecados de los hombres, de su forma, para que no tengamos ganas de hacerlo. Pero no pueden hacer nada más. Si una persona mata a otra persona, no vuelve a la vida a aquella persona que ha matado. Esto solamente sirve para cuidado con lo que haces. Y esto es necesario. Pero aquí es Dios que habla. La misericordia, el amor de Dios, la gracia de Dios y la verdad. Las cosas como somos se unen, se encuentran, de manera que la justicia y la paz se besaron, se besan. Están completamente de acuerdo el uno con el otro. Su amor no va en contra de nuestro mal. Su justicia no va en contra de su amor. Soluciona las dos cosas una vez para siempre, toda nuestra condición. Luego pasamos a otra escritura que dice en Juan, muy famosa, pero no se agota nunca. Pero primero, antes de hablar de lo que Dios da, habla de cómo funciona. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué pasó? Estaban mal. Dios permitió, según la ley, lo que ellos mismos habían dicho. Sí, haremos todo lo que tú dices. Y luego no lo hicieron. La ley sirve para esto. No somos capaces, naturalmente, de cumplir la ley. Y por esto tenía que morir Cristo por nosotros. Como Moisés, pues, levantó la serpiente, había en el pueblo varios que habían recibido la picadura, la mola de la serpiente, y por esto morían. Es necesario, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el lugar de condenación, todo lo que sufrió allí el Señor Jesús fue levantado como si fuese pecado Él. Fue hecho pecado delante de Dios. Esto fue su sacrificio, hecho pecado por Dios. ¿Lo entendemos? No, es más allá de lo que podemos entender, pero muestra la voluntad, muestra el amor, muestra la justicia de Dios. No queremos naturalmente un Dios que es completamente justo, porque esto es inconveniente, pero así es. No puede haber seguridad ninguna hasta que el mal se juzga y se quite una vez para siempre. Esto es lo que hay. Así que dice, él fue necesario que Dios nos bendiga así, para que todo aquel que en Él cree, en Él cree, no es aceptar una teoría preciosa, no, es aceptar una persona, creen en Él. No exactamente creer en el cristianismo, que tiene su atractivo, sino en la persona, en Él creer. No se pierda,
es seguro, es la promesa de Dios, no se pierda. ¿En qué consiste la perdición? Hay terribles expresiones en las Escrituras que hablan de cómo Dios juzga el mal. Pero lo que hay especialmente es esto. Lo más terrible para el hombre es que sea separado de Dios para siempre, al otro lado ya de la muerte, porque Dios no nos hizo para que muriésemos. Dios quiere que vivamos para siempre, vivamos espiritualmente, no dependiendo del cuerpo, aunque también resucitará el cuerpo más adelante, sino dependiendo de Dios, dependiendo de su sacrificio, el precio completo que Él paga. No paga solamente una parte y los demás tienes que poner tú. No hay impuestos en este sentido. Dios es así. El que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿O qué es, no? Esto es lo que Dios hace. Y lo hace sobre la base de su sacrificio. Y luego pasamos al 16, tan citado tantas veces. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hemos hablado de esto. Es el amor de Dios. Él es amor que ha dado. Dios ha dado. Esto es su sacrificio. Uno que no tiene gran cosa, no puede dar mucha cosa, ¿verdad? Uno que tiene grandes cantidades de riquezas, en teoría puede dar mucho, pero en la práctica muchas veces no pasa así. Sino más bien que si tienes algo quieres más y más y más y no se acaba nunca. Pues Él dio lo que más valor tenía delante de Él. ¿Y qué era? A su propio Hijo, su Hijo unigénito. Unigénito en el sentido de ser completamente de Dios. No había nada en Él que no fuese de Dios. Su Hijo unigénito. Aquel en el cual encontraba su placer. Hizo el hombre para que fuese como Él. Y el hombre, es decir, tú y yo, pues no somos así. Estamos perdidos sin Él. Dice, todo aquel que en Él cree, aquí hay la solución, no se pierda. Dios hizo este sacrificio para que no nos perdamos, sino tenga vida eterna. La vida que Dios quiere para nosotros, la vida que no se acaba, la vida del alma, la sustancia de nuestra existencia como seres humanos. No somos unos animales que se han desarrollado un poco más que los demás, no. Sino el hombre era el final y el fin de los deseos de Dios. Fue al final de la creación que dijo, hagamos el hombre. Hombre significa hombre y mujer, claramente, porque los dos forman hombre en este sentido, juntos. Lo vemos en lo que es natural, pero es algo más grande que esto. Mas tenga vida
eterna. Y luego pasamos a nuestra parte. Todo esto podemos entender, todo esto podemos disfrutar en cierto sentido, pero el asunto es cómo respondo yo. Como vimos en el himno, ¿será cierto que es para mí? Esto depende de mí en ese sentido, de aceptarlo. No pide más que esto Dios de nosotros. No lo ganamos nosotros por buenas personas que creamos que seamos. Somos pecadores. Hay dos clases de personas en el mundo: pecadores perdidos, pecadores perdonados. ¿En qué clase estoy yo? Así que ahora manda, su autoridad ahora está en ese sentido a todos los hombres que se arrepientan. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora mismo manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto se predicó en Atenas, el centro de la cultura y los pensamientos más elevados de los hombres en aquellos tiempos. Todo lo humano allí. Y siempre estaban dispuestos a aprender nuevas cosas. ¿No es esto un reflejo de nuestra posición actual? Es lo mismo. Si está así igual como en Atenas. Siempre algo nuevo. Siempre. Pero ¿por qué? Porque falta algo. Porque lo que se tiene no es completo. Esto viene de Dios mismo. Y esto dice, es tiempo de ignorancia. A veces pienso en Pablo allí, delante de los grandes instruidos de Atenas. Y la Escritura dice, en tiempos de esta ignorancia. Caray, ¿tan ignorantes eran? Sí, somos ignorantes. Por mucho que estudiamos, hasta que aceptemos a lo que Dios dice. Y Dios lo dice en amor, en todo lugar. No depende de una cultura u otra. Aquí los dice, que se arrepienten, que acepten la verdad de su condición, que necesitan perdón de Dios por la distancia que hay entre mí y Dios, mi posición delante de Dios y Él. Dios no lo quiere así, quiere unirnos a su corazón. Cuán grande es. Así pues es lo que pasa. El todo a base del sacrificio. Ese es el pensamiento principal que tenía adelante. Y todo a base de que el Padre dio al Hijo. No sabemos, a veces pienso, no sabemos quién sufrió más, el Padre que lo dio o el Hijo que se dio a sí mismo para cumplir la voluntad del Padre. Pero una cosa sabemos, que lo hizo para ti y para mí y para ti. Que Él bendiga la palabra. Amén.